Uno, dos, probando. Buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga. Aquí estamos nuevamente en el canal Elohim, Chequiná, dando gracias a Dios por este momento tan especial. Hoy vamos a tocar el tema de, ya para terminar, los 5 ministerios. Hoy tocaba el ministerio del maestro. Empezamos con el ministerio, con el primer ministerio, que son los apóstoles. De ahí los profetas, de ahí los evangelistas, de ahí los pastores. Y ahorita estamos terminando con los maestros. ¿Por qué es necesario hablar de los 5 ministerios? Porque ahora en día los ministerios no se están valorando, no se están llevando a cabo como debe ser. Entonces eso destruye ovejas, destruye iglesias, destruye la verdadera palabra de Dios. Entonces eso es lo que queremos nosotros. Y este es el canal nuevamente Elohim, Chequiná. Pues hoy tengo el placer de estar con mi esposa. Bueno, en este momento, ella nos va a dar algo de la palabra sobre los maestros. Dando gracias a Dios. Está muy agachado. Dando gracias a Dios por este momento tan especial. Y el Señor Jesucristo que edifique pues esta palabra, porque aquí se habla para edificar, para transformar, para construir, pues. Esa es la visión de el Elohim, del canal del Elohim, que nació en el corazón del Señor, del Chequiná, pues, de su presencia. Entonces doy gracias a Dios por cada hermano que ha venido aquí, por cada hermano que ha estado apoyando, por cada pastor, por cada líder. Y el canal pues continúa, por decir así. Este es en la finalización de los ministerios, de los 5 ministerios. Cualquier cosa, si alguien quiere saber sobre los ministerios anteriores, del apóstol, de los pastores, está en YouTube, en el canal que también, ahí en YouTube, Elohim también, lo pueden buscar. Entonces doy gracias a Dios por este momento tan especial nuevamente. Voy a dejar a mi esposa que se presente para que comencemos por decir así, la enseñanza del maestro. Porque es necesario que hayan maestros en las iglesias. Es necesario porque la palabra ha sido torcida. Pero cuando yo digo necesario, tienen que ser buenos maestros que hablan la palabra de Dios sin andar escondiéndola. Entonces de eso se trata el tema hoy. Voy a dejar a mi esposa nuevamente que se presente ella y vamos a comenzar con el tema dando gracias a Dios. Gracias. ¿Cómo estamos? Bien. Bien, aquí, gracias. Gracias, bueno, amor. Bueno, entonces mi esposa pues va a continuar ella presentándose. Ok, bueno, buenas noches. Nuevamente es una bendición estar en este canal, pues hablando la palabra del Señor, ¿verdad? Que en la Biblia pues lo único que podemos tener testimonio vivo en estos tiempos, ¿verdad? Y es lo que dejo aparte del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos guía, nos renorgulle, ¿verdad? Hoy pues el tema es sobre el ministerio de los maestros. Y es que los maestros, ¿verdad?, están en lo que es la 5ª posición, se puede decir, sobre todos los ministerios, los 5 ministerios, ¿va? Y esto pues absolutamente queda claro de que el Señor en la Biblia hablaba sobre profetas y maestros, ¿verdad? En el cual era un ministerio distinguido. Lo pueden leer ustedes en lo que es Hechos 13:1. Y es que los maestros están enumerados, ¿verdad? Junto con los apóstoles y los profetas, como oficios que Dios había puesto en la iglesia, según 1 Corintios 12:28, ¿verdad? En el cual dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que ministran y los que tienen don de lengua. Esto lo puede ver en 1 Corintios, ¿verdad? 12:28. Por otro lado, también en Efesios 4:11 habla también maestro. Y lo habla porque están dentro de los oficios, ¿verdad?, sobre el ministerio de Cristo. Y a esto, por lo tanto, determinó también en la función de los pastores.
Amén. Porque los pastores vienen siendo pastores maestros. O sea que los dos tienen que estar juntos Sí. en la iglesia. Sí, lo único que ellos es como algo que se junta por su pastorado, porque Ajá. tienen que enseñarle a sus ovejas. Pero el don determinado del maestro es maestro. Pues ya el pastor tiene como un rasgo. Así como el evangelista tiene un rasgo de maestro porque él tiene que enseñar el evangelismo, instruir a las personas. Pero en sí, para afirmar más, en sí, el don de maestro es maestro. Él se dedica a eso. El pastor sí lo tiene, pero no es como alguien específicamente en eso, ¿va? Así como el primer tema que hablamos, que el que es albañil, pues. Él hace cosas de electricidad, pero su oficio directamente es albañilería. Un ejemplo, pues, entonces, vamos. Bueno, entonces como Pablo se refiere, ¿verdad? A sí mismo como uno constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, ¿verdad? Como dice en 2 de Timoteo 2:2. Amén. Entonces, él al constituirse así, ¿verdad? Así mismo era porque él hablaba a los gentiles, afuera de lo que ya era del linaje de David y todo eso, ¿verdad? Sí, Él vino, entonces a eso se refería, porque acuérdese que cuando vino Jesús, cuando él iba predicando su palabra, a él le decían maestro, sí. a él le decían rabí, a él ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, a eso se refiere ya a los nuevos creyentes, sí, a los que fueron cuando llegó ella a los gentiles, ¿verdad? Vino Pablo y entonces a eso se refería cuando decía que era maestro, apóstol, pero todo lo definió. O sea, él tuvo definición en lo que él pues quería referirse, como predicador, apóstol y maestro en sí mismo. Sí, es que, porque fue la comisión de él, sí, para hablar a los gentiles. Para que Pablo tenía todo esto, porque recordamos que Pablo, antes de llamarse Pablo, el Saulo, digamos que Saulo era un erudito en el conocimiento, y aparte de eso tenía autoridad. Entonces él cubría todo esto, porque este varón era increíble, pues era increíble en conocimiento. Incluso la Biblia habla de Gamaliel, pues que este varón era un instructor, pues incluso Gamaliel llegó a aconsejar a Pedro, porque Pedro tenía un problema, Pedro se alteró y vino Gamaliel, no formaba parte de la linaje de Cristo, por decir así, pues él no tenía que ver nada. Él estaba con los escribas, él estaba en ese tiempo en el gobierno, pero vino Gamaliel y lo vio muy alterado, me imagino, y le dijo, vení. Le dijo, te voy a dar un consejo. Ya muchos han venido con estos argumentos y muchos han fallecido. Le está aconsejando él que se aparte. Va, entonces estamos hablando de Pablo, que este varón era un gran instructor, pues era un erudito en la palabra. Pues claro, antes de ser Pablo, él era Saulo, era solo puro conocimiento, porque recuerden que en ese tiempo él andaba buscando a los cristianos para matarlo. Entonces por ojo Pablo tiene ese montón de características. No estamos diciendo que ahora el que es apóstol es pastor, es evangelista. No, es mentira. Es mentira, porque este varón, si miramos la historia de Pablo creció con las doctrinas. Si miramos la doctrina de antes de los judíos, del pueblo de Israel, estos varones crecían con la doctrina, comían la palabra, comían la Torah. Más nosotros venimos a leer la Biblia a los 30 años, cuando tenemos problemas, y medio la leemos. Y estos varones, Pablo, estamos hablando que él creció desde niño, fue educado así como mis hijos, que desde niño se les da la Biblia, no aprenden a leer otro libro, solo la Biblia. Llegan a los 40 años, se imaginan el conocimiento terrible. Entonces Pablo fue uno de ellos. Más Pedro sí tuvo un conocimiento, pero Pablo tenía más, porque era más iletrado, pues era más iletrado este varón. Entonces simplemente como una concentración de porque Pablo era así, tenía un montón de conocimiento. No vamos a decir ahora que ahora va a salir otro nuevo apostolado, que va a decir que ahora es apostolado más, que tiene de todos los... No, es mentira, ahí ya están, solo hay 5 ministerios, e incluso han torcido, hay pastores y hay iglesias que han torcido estos ministerios. Entonces estamos tocando el ministerio del maestro. Entonces, no sé, ¿alguna otra opinión para...? Bueno, pues sí, añadiendo, ¿verdad?, a lo antes dicho, entonces podemos decir que la palabra maestro describe otra función, ¿verdad?, del pastor también.
Sí. y designa un ministerio, pero ya esto es más específico. Sí. El maestro es más específico y reconocido dentro de la comunidad de la fe, ¿verdad? Como lo dice, pueden ver Hechos 13:10, 13:1, disculpe, y Primera de Corintios 12:28, el que habíamos leído, ¿verdad? Amén. Y Efesios pues 4:11, ¿verdad? No todo maestro tiene que ser pastor, como usted estaba diciendo. Sí, no todos los maestros, porque esto pues ya es más específico. Porque la tarea es de enseñar, ¿verdad? Sí. Es parte del ministerio pastoral, sí. Amén. Uno de los requisitos para esto es tener la capacidad de enseñar, según Primera de Timoteo, ¿verdad? 3:2. Porque su trabajo consiste básicamente en la enseñanza y parte del pastoral también en la predicación. Sí, que el pastorado, lo dimos cuenta, podemos buscar en YouTube, si alguien quiere saber más concentrado sobre qué significa pastor, y nos dimos cuenta que pastor es el que cuida las ovejas, el que les da amor, el que las sana, el que las administra. El pastor significa el que administra las ovejas, para que vayamos concentrándolo en el tema. Entonces hay pastores que son pastores tienen una iglesia, un ministerio, digamos una iglesia, y ellos también son maestros, porque enseñan, instruyen y también cuidan las ovejas, porque quizás no hay un maestro en su momento, pero aclarando lo mismo, de que la misma situación de que el que es pastor, el que es maestro, el que es profeta, el que, claro, hay rasgos que tiene, pues el maestro tiene rasgos de pastorado, tiene rasgos de evangelista, porque yo voy a evangelizar, pero claro, no es lo mismo como que vaya un evangelista 100% criado ahí, educado en el evangelismo. Yo puedo saber algo de evangelismo, puedo saber algo de pastorado, pero directamente mi fuerte no es ese. Y como mi esposa, que mi esposa pues Dios la ha llamado a ser profeta. Entonces puede tener algo de profecía, pero sí ella se concentra en eso. Pero directamente no puede evangelizar como lo hacen evangelistas. No puede predicar como predica un pastor. Sí tiene rasgos, porque todos los 5 ministerios, todos tenemos rasgos. Porque con eso no quiero decir que ahora va a decir el maestro, bueno, hoy maestro, ahora no puedo evangelizar. No, solo va a estar enseñando. No es así. Porque lo estamos, por decir así, de las obligaciones que Dios ha dado, lo estamos como quitándolas, diciendo, esto no lo hago, que lo haga el maestro. No, hay ciertas cosas que el pastor puede dar clases de maestro. No va a decir, no, yo solo soy pastor. No, en todos los ministerios, Dios es perfecto, Dios lo dejó así, para que nosotros no lo escudamos. Yo he escuchado que pastores, yo le he dicho de que le digo, vamos a evangelizar hasta el lado. No, dice, voy a llamar a un evangelista, para que... No, él también puede evangelizar, el pastor también puede evangelizar. Puede evangelizar, bajarse del púlpito, ir a evangelizar a las colonias, cualquier tipo de colonia. Pero los pastores ahora son llamados a que ellos son los que están arriba, sentados, no pueden evangelizar. No, mentira, cualquiera puede evangelizar. En el ambiente de que, claro, hay un ministerio establecido cada quien, pero cualquiera lo puede hacer, todos los 5 ministerios. Entonces, no sé, ya me alargué un poco el tema de eso. No sé si tenés algo que decir más para yo continuar con un poco de lo que en sí el maestro, pues. No, pues yo lo quiero compartir, va, que el ser maestro, como siendo uno de los ministerios, va, es el que enseña, el que edifica la grey, sí, es el que alimenta de la palabra, y por esa razón es que va junto con el pastorado. Sí. O sea, porque los dos son fuentes, sí, ¿verdad? Fuentes de sabiduría e instrucción. Y esto lo hace, como dice, bueno, el Señor es perfecto. Y el cuerpo de Cristo es perfecto. ¿Por qué? Porque la mano izquierda y la mano derecha, aunque hagan diferentes funciones, pero en el momento tienen que estar las dos. Amén. Porque hay momentos en el que las dos se necesitan. Igual los pies, puedo dar un paso adelante, pero ¿qué hay cuando tengo que dar otro paso? Amén. Si no tengo el izquierdo, solo voy a tener el derecho, sí, y no va a ser la misma función. Entonces en esto pues yo quiero decirle, querido hermano, el que nos está escuchando, ¿verdad? Y gracias por escuchar lo que es este canal de bendición,
Y es que hay que darle, como decía la pastora Caro, que es la pastora de Iglesia Chequiná, donde nosotros pertenecemos. Amén. Y el pastor Juan José Matute, pues ella decía, hay que darlo todo con excelencia. Cuando ella me dice así, para mí, o sea, a mí como que se me activa el cuerpo, como que se me activa todo, todas las partes. Aquí no importa si camino con el pie izquierdo, con el pie derecho, con la mano izquierda, o sea, aquí no importa si solo hablo y no escucho, o solo escucho y no hablo, si solo miro y no hablo. O sea, aquí todo se activa. Entonces así en el cuerpo de Cristo así tiene que ser los ministerios. Los 5 ministerios se tienen que activar. Amén. ¿Para qué? Para que cuando vengan las pruebas, cuando venga el enemigo y quiera lanzar sus zorrillas, porque las zorrillas son las que dañan o las que hacen perder las viñas enteras. Sí, porque el enemigo no ataca de un solo, pues el enemigo siempre va a atacar de escondida. De escondidas y poco a poco. Poco a poco, por niveles, va por niveles. Ajá. Entonces, si en la iglesia activamos los 5 ministerios al 100% en potencia, yo creo que seremos columnas fuertes, aparte de que ya lo somos. Pero hay que expresar la palabra, hay que hablar la palabra, y hay que activarnos como Cristo manda, porque Él es la cabeza dentro de la iglesia. Él es nuestro esposo, se puede decir, y nosotros somos la novia. No podemos hacer cosas ni decir cosas en cuanto no sea la voluntad del Padre, como cabeza y como esposo. Tenemos que caminar todos juntos. Amén. Entonces eso es lo que yo podría decir en lo que son el ministerio del maestro. El maestro es el que enseña, el maestro es el que exhorta, claro, con paciencia, y también es el que alimenta la grey. Y es algo que en la iglesia no debe de faltar. Y es algo que se tiene que mover, porque un movimiento espiritual en la iglesia basado en los 5 ministerios, que es apostolado, pastorado, profético, enseñanza, evangelismo, son las 5 claves que Dios nos dio. Es como decir, el corazón, el alma, el cerebro. O sea, el cuerpo funciona si hay alguien adentro que lo administre, que lo mueva. Si no están los 5 ministerios activados en una iglesia, el cuerpo está enfermo. El cuerpo está enfermo y se va a ir dañando partes que hasta pueden alcanzar situaciones en las cuales yo he visto iglesias amputadas la pierna. Sí, que no puede caminar. Es que lo que pasa es que nosotros, tocando ese Yo tema... estoy hablando espiritualmente. Sí, espiritualmente, hay iglesias, como tocamos el tema, pero tocamos los 5 ministerios, que hay iglesias que solo caminan, solo porque los 5 ministerios hacen caminar a una iglesia, hacen caminar la obra de Dios, porque los 5 conjuntos hacen algo, hacen la obra de Dios en un cuerpo. Pero solo un pastorado es bien difícil que lo puede llevar al ministerio. Pero queda falto de sabiduría, porque no hay nada más, solo está el pastor. Pero el pastor no puede enseñar. Sí, puede enseñar, pero hasta cierto punto. El pastor no puede evangelizar, pero hasta cierto punto. No como un evangelista, como un maestro. Entonces, pero en la iglesia, yo siempre he dicho que en la iglesia tienen que estar los 5 ministerios. Una iglesia que solo tenga un ministerio, para mí no estoy diciendo que no es de Dios, no estoy diciendo que quizás Dios no está, sí está. Pero camina así como dice mi esposa, camina sin muletas, mano, en muletas, porque eso no lo puede llevar él, porque lo que hace el pie, dice la Biblia, no lo hace la mano, lo que hace la mano no hace el pie, lo que hacen los oídos no hace la nariz. Cada uno tiene una función en este cuerpo. Claro, en el cuerpo espiritual de Cristo, cada uno de los 5 ministerios tiene una función, y toda la función se adjunta en un solo sentido, es como un puño.
en un solo sentido. Pero un ejemplo, este puño es así, se cierra. Pero si a mí me cortaran este dedo, no se cerrara, quedará abierto esa fuga. Y ahí es donde vienen los demonios, donde vienen situaciones en la iglesia que se meten. Si me cortan los 2 dedos, quedo con 3. Ahí se meten más fuga para meter espíritus, para meter cosas adversas. Va un ejemplo, lo va. Quizás llega la vez pasada llegó un hermano a la iglesia. No sé si le vas a decir algo más para yo continuar, para que... No, entonces llegó un hermano a la iglesia y metió una como herejía, supuesta historia de la Biblia, que una historia de que supuestamente Caín tuvo otra mujer antes de Eva. Es una aberración, pues, una locura. Yo investigué, pues, una locura. Incluso quien lo escribió era un loco. Era un loco. Yo le estuve investigando la historia y quien lo escribió, sí existe la historia, pero no es bíblica. Le escribió un loco. Un varón que le decían loco incluso. Y lo dejó ahí plasmado y alguien lo encontró y empezó y lo metió. Imagínate, este varón llegó a decir eso. Un ejemplo, si no hubieran maestros, el que es profeta no va a detectar eso. Quizás o lo que le hable Dios directamente, pero si el profeta anda mal, Dios no la va a detectar. Y si el evangelista, peor. Entonces ahí está el maestro. El maestro le dice, no, la Biblia dice esto y esto y comparan. Es falso. Entonces este varón, yo le dije que no era bíblico lo que me estaba diciendo. Y me empezó a decir, a discutir, no, lo fuimos a la Biblia. Lo fuimos a la Torá. Lo fuimos a la escritura, a la historia. Y a la lógica. Imagínate, a la lógica que Adán tuvo otra mujer antes de Eva. No entiendo yo, la escritura no me dice eso. Imagínate, entonces por eso la iglesia tiene que tener 5 ministerios, porque llega un evangelista falso diciendo cosas que no están conforme a la Biblia. El evangelista que está ahí en la iglesia va a decir, no, así no es. Igual, si hay un profeta y hay un profeta verdadero en la iglesia y otro profeta falso, el profeta le dice, no, Dios me ha dicho esto y esto. Entonces, pero tienen que estar los 5 ministerios. Pero ahora el problema en las iglesias es, tocando el punto afuera, rasgando un poco del tema del maestro, el problema de las iglesias es que se han endiosado. ¿Cómo así se han endiosado? Cree el pastor, él es el único y no hay nadie más. Le cuento que no es así, el pastor está mal. Porque la iglesia no es del pastor, la iglesia es de Cristo. Y Cristo fundó los 5 ministerios. Y entonces, pero el pastor dice, no, aquí solo hay un pastor y yo el que mando. Hay los otros ministerios. Entonces es una iglesia solo de un pastor. Es como la iglesia de Jesús solo, así es, pastor solo. Pero cuando vengan las acechanzas de enseñanzas que son erróneas, ¿cómo la va a detectar el pastor? Él la sabe todo. Él va a detectar cosas de sus ovejas. Cosas de ovejas que él, porque él es pastor, él conoce a sus ovejas y las mira y las atiende, porque eso es la labor del pastor. Pero si viene alguien a enseñar cosas erróneas, el pastor no va a detectar porque no es su función. Puede saber un conocimiento, pero se lo echan a la bolsa. Porque yo he practicado con pastores, tienen un conocimiento, pero hay cosas que no lo saben. Igual yo no sé cosas de pastores. Un montón de cosas de pastores yo casi no las sé. He tratado de eso ya, pero no es mi fuerte. Entonces vamos a volver al tema del maestro. Palabra proviene en latín, doces. ¿Cómo le llama la gente docente? Cuando usted dice docente, está diciendo casi en latín, una palabra en latín. Una palabra en latín. 12. ¿Qué significa enseñar? Cuando usted le dice al maestro docente, es una palabra en latín. Imagínense, nosotros ignorantemente hablamos varios idiomas. Varios idiomas. Cuando le dijimos docente, es una palabra conjugada con otros, digamos, digamos que se fueron juntando ciertas sílabas. Porque era 12, pero cuando ya dijimos docente, fueron juntando ciertas sílabas conforme el tiempo fue pasando. Entonces nosotros le dijimos docente, que significa enseñar. Cuando le dice, hola docente, estamos diciendo enseñar. Eso significa 12 en latín. El profesor es la persona que enseña un conjunto de sabidurías. Sabiduría, como el maestro, significa lo mismo. Como el maestro, significa lo mismo. Entonces a eso se basa. Pero ¿cuál es la función del maestro? ¿Usted cree que el maestro, la función simplemente es enseñar? Le cuento que no. La función del maestro es también descubrir la situación que se está dando en las iglesias, en los ministerios.
si es real o no es real lo que el pastor predica, si es real o no es real los edictos que ponen, porque le cuento que hay un montón de pastores de que están en las iglesias que han puesto un montón de edictos que no son bíblicos, no son bíblicos. Entonces ese es el problema ahora en las iglesias. Por eso hay iglesias que no les gusta tener los 5 ministerios, porque si el pastor está haciendo una labor que no es correcta, el profeta le va a decir, fíjate que está haciendo esto mal. Entonces ahí el pastor ya no le gusta. O igual, el pastor está ahí y un profeta está haciendo algo mal, el pastor puede decir conforme las ovejas, fíjate que las ovejas y esto y esto y esto. Entonces al maestro no le gusta. No, entonces el ministerio tiene que estar todos juntos. Pero ¿qué dicen unos con otros? Significa que no tienen el amor de Cristo, no tienen los frutos del Espíritu. ¿Qué dice el profesor, el maestro? No, es que a mí no me gusta el pastor porque el pastor solo pasa. O el maestro no se llevan, o el evangelista no se llevan. Entonces ninguno de ellos, que hay una iglesia, ninguno de ellos tienen el Espíritu Santo, porque no tienen los frutos del Espíritu, porque es paz, amor. No lo tienen, porque ninguno de los 5 ministerios se lleva. Entonces es una iglesia que está, en vez de edificar, está destruyendo almas, está mandando almas al infierno, está destruyendo muchas situaciones. Entonces de eso se trata. Por eso en las iglesias yo siempre he dicho, tienen que estar los 5 ministerios. Una vez fui a una iglesia y le pregunté, fíjate que sí, vamos a hacer un culto, me dice, yo voy a venir, le digo, voy a estar aquí. No, está bien, me dice, me invitaron. Entonces yo le dije, ¿y aquí cuántos ministerios hay? No, me dice, solo está el pastor y un profeta, pero casi no se congrega, dice, y las ovejas. Y le digo yo, ¿y entonces? ¿Y los otros ministerios? El evangelista, el maestro, ¿a dónde están? Entonces es una iglesia que todavía le hace falta, todavía camina en muletas, es una iglesia coja. Es una iglesia coja espiritualmente. Entonces eso destruye. Porque el maestro no solo es el que enseña, también saca a la luz situaciones que no son correctas. Claro, hay maestros malos. Hay maestros que yo he escuchado que enseñan unas cosas, que dicen unas cosas que ni por ser que están en la Biblia. Se inventan. No, que en el tal año fue descubierto otro rollo, dice. Otro rollo, en el que rollo dice de Noé, dice la historia, y empiezan a contar otras situaciones. El libro de Enoch, y empiezan. No, para que nosotros tenemos que ver historia de los antepasados. ¿Por qué se llama la tribu de Judá? ¿Por qué la tribu de Judá fue lo único? ¿Por qué existen los 12, los 12 apóstoles? ¿De dónde viene todo eso? Todo eso hay que estudiar. ¿Por qué es la Biblia conjuntada? ¿Por qué se llama Biblia? ¿Por qué se llama lo otro? ¿Cómo fue la historia realmente? ¿Por qué Jesucristo se llama Jesucristo? Porque por todo eso hay que saber. No solo hay maestros que solo enseñan como lo poco, pero también lo básico. La labor del maestro es descubrir lo bueno y lo malo. Pero a nadie le gusta ir a clases, a nadie le gusta estar en clases, porque cuando ya le empieza a declarar el pecado, que es pecado y que no es pecado, ahí empieza la dificultad. Si es pecado, la vez pasada alguien me preguntó, un hermano de la iglesia me preguntó, que incluso me preguntó de años de la iglesia, estaba con mi esposa incluso, sobre la Navidad, que si era bueno o era malo. Y yo le pregunté, hermano, ¿y cuántos años tiene usted de ir a la iglesia? Yo tengo años, me dice, como 20 años. Le cuento que esos 20 años que tiene usted los tiene desperdiciados, entonces a nadie va a la iglesia, entonces. A nada va, porque hay gente que va a la iglesia solo a ver quién hace lo demás, a juzgar, a estar así, ¿ve? No va a la iglesia a buscar la santidad, a buscar la presencia de Dios, a santificarse día con día. Pero hay veces vamos a la iglesia nosotros no a santificarse, sino que vamos a condenarlos más. Entonces esta es la situación del maestro. El maestro por eso tiene una situación bien errónea, un problema bien difícil que llevar. Por eso en las iglesias casi no hay maestros. Y si hay veces son maestros turbios que no edifican, sino que hay veces destruyen con las enseñanzas que no son correctas. Enseñanzas, allá hay unos versículos que mi esposa estuvo leyendo sobre los malos maestros. Los malos maestros son perversos, pues van a dar cuenta. E incluso hay un versículo que habla en la Biblia, no me acuerdo ahorita, no lo tengo captado en la mente muy bien, pero yo sé que habla un versículo que dice que el que es maestro es como que acarrea más condenación. Acarrea más condenación. En el aspecto que si enseña mal, más condenación, le va peor. Y si enseña bien, pues ya la situación cambia.
Entonces es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo. No es como ser pastor. Que el pastor le dice a la ovejita y empieza, ya, ve la oveja, bueno, y no tan bien. Sí. Pero ya eso es más difícil. Y como, No, bueno. Entonces, los como falsos dice, maestros, en Apocalipsis, no sé, leámoslo, mamá. bueno, sobre los falsos maestros lo podemos ver en Apocalipsis 2:14, ¿verdad? Y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Imagínate, es tremendo. Y usted sabe qué significa Balaam, y que Balaam se fue transformando en varios diferentes, desde Génesis fue transformando en diferentes nombres, y ahorita hay otro nombre, Balaam. Digo, ¿qué significa Balaam? Tal vez no sea para que la mente empiece a pensar otras cosas. Significa la puerta de dioses. La puerta de dioses, eso significa. Entonces, imagine qué tremendo. Y hay un montón de gente que asista en la puerta de dioses, alabando un montón de dioses. Ahorita en Navidad, le cuento que hay hermanos, cristianos, hasta pastores, evangelistas, los 5 ministerios, que ahorita en Navidad se descarrían. Y en enero vuelven a reconciliar. Y en febrero ya están otra vez santificándose. ¿Usted cree que eso es? Eso es el Balaam, la puerta de dioses, que quieren adorar varios tipos de dioses. Incluso hay personas que en enero adoran un dios, en febrero otro dios, en Semana Morazánica otro dios, y ahí van en Semana Santa y ahora son grandes ungidos que hasta se rodillan, que Dios que murió en la cruz, y pasa Semana Santa supuestamente Semana Santa, porque es una aberración decir que es Semana Santa. Para mí es un pecado decir que es Semana Santa. Mentira, hombre, no es Semana Santa. Es semana del diablo, es semana del diablo. Entonces, después de Semana Santa, que supuestamente después adoran otros dioses. Y ahí están, esto es el Balaam que está ahorita. Entonces esta es la situación que hay. La situación de concentrándolo otra vez al maestro, es una situación que hay falsos maestros. Hay verdaderos maestros que enseñan la palabra, dice aquí en Apocalipsis, y en Apocalipsis. Ya como en los últimos tiempos, así como ahorita. Porque ahorita se está enseñando una palabra que no es correcta. No se le enseña salvación a la gente. Lo que le enseña es economía. Es economía. Que usted va a ser prosperado. Hay un montón de personas que piensan que ser prosperado es tener carros, casa, 3 carros, 4 carros, o 3 casas o 5 casas. Eso no es prosperidad. Es una añadidura a su vida que Dios va añadiendo. Eso no es prosperidad, porque ahorita con el COVID nos dimos cuenta que muchos dejaron 10 de 3, 4 pisos de casa y ¡pum! Se murieron. Se terminó. Ahora pregúntese, que el varón que tiene todo esto, ¿qué tendrá en el reino de los cielos? Jesucristo lo dijo. Jesucristo lo dijo. No construir acá. Tampoco no estoy diciendo, hermanos, no estoy diciendo que no tienen que vivir dignamente, no estoy diciendo que van a vivir debajo del puente. No van a empezar a transformar la situación, no. Estoy diciendo que el que viva también tiene que ir con añadidura. ¿Qué dice la Biblia? Buscar el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Así como usted va buscando el reino de Dios, así Dios va a ir añadiendo. Así va a ir añadiendo. Así debería de ser. Pero hay veces por la misericordia de Dios y porque Dios le place, hay veces hay personas que van por la añadidura. Y la santidad, nada que ver. Y estamos hablando a todos niveles. No solo a hermanos, no solo a ovejas. Estamos hablando desde apóstoles hasta maestros. Ninguno es más que otro. Pero de ahí estamos hablando, desde apóstoles hasta maestros. Hay montones de apóstoles, hay montones de maestros que ahorita con el COVID se escondieron. ¿A dónde está? Se escondieron. ¿A dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está el amor de las almas? ¿A dónde está? Entonces esta es la dificultad del maestro. Porque hay situaciones que no deben de ser correctas. Y nos dimos cuenta que la palabra maestro significa que enseña. No dice la Biblia que va a enseñar cuando no, va a enseñar conforme la palabra de Dios, conforme la escritura. No va a inventar y va a empezar a sacar otras cuestiones. No, conforme la escritura de Dios es. Entonces nos damos cuenta que, no sé, amor, si tenés algo que agregar a esto para continuar el... Bueno, solo puedo decir, ¿verdad? Que Jesús fue un ejemplo de un gran Amén. maestro, ¿verdad? Porque dice que Jesús es el maestro de la conversión
a tiempo completo, pues su vida fue una enseñanza. Su manera de enseñar impresionaba mucho a la gente, porque hablaba como quien tiene autoridad y no como maestros de la ley. Su vida siempre ha sido y será una enseñanza por su estilo de vida en el que Amén. él iba caminando aquí en la tierra, Sí. ¿verdad? Y nos enseñaba. Amén. Eso es bien importante porque realmente nosotros tenemos un maestro, por decir así, aparte de Jesucristo, que Dios lo dejó, que es el Espíritu Santo. Porque Jesucristo dijo que va a venir un consolador y que los va a guiar, los va a enseñar. Es maestro. El Espíritu Santo es el mayor maestro. Porque Él descubre lo oculto de las Escrituras. No soy yo. Es el Espíritu Santo que le place revelar a quien quiera revelarle o a quien tenga el don. Entonces ese es el mayor maestro, ese es. Y Jesucristo porque Jesucristo, hablamos desde el principio que Jesucristo llenó todos los 5 ministerios y más, los dones y todo. Estamos hablando del Hijo de Dios, el perfecto, Así es. el que nunca falló. Él sí llenó todo. Pero ahora se ha dado un fenómeno, como al principio dije, que ahora ya apóstol. Ahora parece que van a sacar otra función de apóstol. Parece que hay otro nivel más de apóstol. Sacerdocio. No, sacerdocio, no sé, pero lo van a sacar. No sé qué nivel quieren. Más bien dice la gente, más bien le cuento que entre más ungido está, más sacrificio y más va a ser juzgado ante Dios. Porque el que es maestro, el que es profeta, el que es apóstol, imagínense, el que es evangelista, que hay personas que tienen todos los 5 ministerios, solo él. Entonces Dios lo va a juzgar por cada uno. Le va a decir, bueno, vos sos apóstol. Y apóstol significa el enviado. ¿Cuándo fuiste? No, vos sos profeta. Ah, pues vos sos el que hablabas mi voz de Dios. Y cuando yo hablaba, vos no hablabas nada. Vos sos evangelista. Evangelista dice, el que da las buenas nuevas. ¿Cuándo has dado las buenas nuevas? Vos sos pastor, el que ama mis ovejas. ¿Cuándo has amado mis ovejas? Vos te la tirás de maestro. ¿Cuándo has hablado la realidad de la palabra? Lo que dice la palabra. Imagínese, esa persona va a ser juzgada por 5. Y a pura cacha hay una persona, ni un ministerio puede llevar. Ni uno puede llevar. Y hay personas que se denominan de todo. Apóstol. Es apóstol, maestro, evangelista. Va a tener problemas con Dios. Pero problemas graves que yo ni quiero ni... Bueno, yo voy a estar porque todos vamos a estar. Pero me imagino que va a tener grandes problemas con Dios. Ajá. Y decías que sos apóstol. ¿Cuántas veces fuiste a las colonias? ¿Cuántas fuiste? No, el apostolado a veces se da ahora por pura economía. Por puro dinero. Por pura fama, por puro poder. Eso era el apostolado ahora. Ahora estamos viviendo la apostolitis. Por eso toqué el primer tema ese. Y es la realidad. Yo como que leo un poco la Biblia, estudio un poco la Biblia, tengo que decir la realidad de las situaciones. Porque si no, Dios después a mí me va a decir, ¿te acordás aquel día, va Elvin? ¿Te acordás? Que estabas hablando tal día y tal, porque Dios lo anota todito, todo lo que hagamos nosotros y lo que decimos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo anota. Entonces esto es terrible, nos damos cuenta que, volviendo al tema, nos damos cuenta que Jesucristo fue el mayor maestro de todos. Sí. E incluso le decían rabí, que rabí es una denominación más alta que ser maestro. Hay Es más. mentor. Es un mentor, es alguien más alto, pues no es cualquiera. Cuando usted le dice rabí, no es que está mencionando, ese es un maestro, ese es un profesorcillo, como los profesores que hay aquí. No, cuando le dicen rabí, lo están, pero a lo más alto. Eminencia. Una eminencia. Es como algo sagrado. Eminencia de la Eminencia de la palabra, la enseñanza, porque dice la Biblia letra. que él no enseñaba como enseñaban los maestros. Imagínate, no enseñaba como enseñaban los maestros, enseñaba con autoridad. ¿Por qué enseñaba con autoridad? Por el mismo Dios. Porque estamos hablando que es el mismo Dios. Mismo Dios. Es la misma personificación de Dios aquí en la tierra. Por eso se llama Emanuel, Dios con nosotros. Ahora es Jesucristo. Jesucristo. Jesús, el Salvador. Entonces, de esto lo vamos nosotros como leo, como que estudio un poco la Biblia. Hay situaciones que yo leo y ya no me puedo ser ignorante de lo que dice la Biblia, porque eso me va a demandar Dios. Cuando yo leo algo, cuando usted escucha algo de la Biblia o lee algo que usted no sabía, le cuento que ese poco que usted sabe y que está teniendo conocimiento, Dios le va a demandar y va a dar fruto y va a dar respuesta de eso. Entonces, entre más lea la Biblia, entre más descubra la Biblia uno, Dios más lo demanda.
En mi situación, yo tengo que decir la realidad. Tengo que decir qué es lo que me dice la Biblia. Bueno, hay unos versículos que mucha gente no le gusta leer. Yo sé que son versículos de exhortaciones. En 1 Corintios 6:9 son versículos de exhortación. Pero yo tengo que decirlo. Porque la Biblia me va a demandar a mí. Dios un día me va a demandar y me va a decir, leíste la Biblia y no decías. No puede ser, me dice. Entonces va a ser pesado. Y si no tengo el peso correcto, me voy para el infierno. No hay cual, no crea que ustedes, no, estoy salvo. No. Le cuento que Dios también demanda todo esto. Ya se imagina las personas que son ungidas con apóstol, maestro y de todo. Como Dios no le va a demandar. Hay que tener cuidado con el que dice soy apóstol. Es terrible esto. Imaginen lo que dice 1 Corintios 6:9. Vamos a leer 1 Corintios 6:9 para que digamos lo que dice la realidad, que yo no puedo callar esto. 1 Corintios 6:9. Yo me acuerdo cuando yo leí este versículo, yo quedé eso hace años, yo lo leí, yo quedé sorprendido. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. O digamos, no se engañen, no los engañemos. No erréis, ni los fornicarios. Oiga, yo no puedo decir la Biblia que me va a decir, va a venir un fornicario y me va a decir, hermano, la vez pasada yo en una iglesia donde iba, había unas personas que andaban en fornicación, pues. Y tenían su ministerio. Y yo leímos la Biblia. Me preguntaron directamente, entonces yo le dije directamente. Mire, hermano, dice la Biblia que ni los fornicarios heredarán el de Dios. Heredarán el reino de Dios. Así que usted puede ser pastor, evangelista, maestro, pero si anda en fornicación, para el infierno. No vale nada. No vale tal. Ni los fornicarios heredarán el reino de Dios. Ni los fornicarios, ni los idólatras. Ni los idólatras. Les cuento que hay en el ambiente cristiano, les cuento que hay hermanos, profetas, evangelistas, que adoran y son unos grandes idólatras. ¿Cómo así? Adoran la iglesia. ¿Cómo adoran la iglesia? Si ellos no están en tal iglesia, no sienten la presencia de Dios. Adoran pastores o adoran maestros, evangelistas, los adoran. Si no dice esto Gigi Ávila, yo no creo. Si no dice esto Benny Hinn, yo no creo. Si no dice esto Dan de Heer, yo no creo. Son unos idólatras. Porque yo debo guiarme por esto. A esto debo ser idólatra yo. A esto, la palabra de Dios. No idólatra en el sentido de ponerlo como santo. Idólatra en el sentido de cumplir la palabra de Dios. O como ponerlo ponerla, como un versículo. Algo de suerte que lo pone. Mucha gente, le cuento que hay, así, tiene razón mi esposa, hay un montón de personas que andan en carro y la Biblia la andan como idolatría. Porque solo la andan abierta así. Ajá. Y no saben nada de la Biblia, no son ni cristianos. Andan abierta la Biblia y andan con rancheras. Así hay un montón de gente que tienen idolatrada la Biblia. Hay un montón de gente que hacen parties en su casa de todo y beben y fuman y tienen la Biblia en la sala en el Salmo 91. Son unos malos idólatras. Ellos sí son idólatras. Imagina que hasta eso es pecado. Idólatras, dice la Biblia. Idólatras al dinero. Idólatras a la fama. Idólatras a tener bienes. Eso sí es una idolatría también. Idólatras hasta los hijos. Hay personas que son idólatras a los hijos. Si tiene un hijo y el hijo le salió ojos oscuros, ni lo presenta a nadie. Pero si le jaló ojos zarcos, cheles, rubio, súper inteligente, a todo el mundo, hasta se lo pone de frente así, a todo el mundo, sin un idólatra. Y también hay veces dejan de ir a la iglesia, dejan de leer la palabra por... No, uno tiene que... se escucha cruel, pero la misma Biblia dice que el que no deja padre, hermanos, hijos, no era el reino de Dios. No estoy diciendo para torcer la palabra, no estoy diciendo que lo va a dejar ahí botado, no le va a hablar. No, si lo tiene que hablar, tiene que convivir con ellos porque son seres humanos. Pero no va a dejar de ir a la iglesia por estar en una situación que nada que ver, solo perdiendo el tiempo. Primero es Dios ante todas las cosas. Ahí recuerde que solo hay 2 mandamientos. Primero es Dios y amar al prójimo como nosotros mismos. Ahí desglosa todo. Así que no los escondamos. Entonces yo como persona, como maestro bíblico,
no puedo obviar situaciones que dice la Biblia. A mí no me gustaría decir donde dice el versículo, el que hace amistad con el mundo, porque se constituye enemigo de Dios. Lo dice. Pero hay maestros, hay pastores, hay líderes, hay ovejas que trastornan la Biblia. Solo leen el poquito y donde dice la Biblia, porque recuerde que Dios demanda. Y si usted cumple la demanda de Dios, hay un bien. Por decir así, hay un galardón, hay una recompensa. Pero si usted también no cumple lo de Dios, también hay un castigo. Nosotros elegimos a dónde queremos estar, castigados o en la gloria de Dios. No sé, mi esposa si tiene algo que decir. Ya para terminar, nos damos cuenta que Jesucristo fue el mayor maestro. Y tenemos el Espíritu Santo. Esta imagen, me encantó esta imagen que estamos acá atrás, que la miramos. Le cuento que esa imagen, ahora, me acuerdo que cuando salió hace como unos 30, 40 años, cuando salió una imagen de esta, la gente se emocionaba, Señor. Nadie mira eso, nadie cree. Ya nadie cree de esto. Ya nadie cree. Crean que es película. Pero algún día, hermanos, y le cuento que ningún ministerio lo va a salvar. Yo he leído la Biblia. No lo va a salvar por ser pastor. Lo va a salvar por si anda en santidad. No lo va a salvar simplemente por muchas personas. No, yo simplemente soy una oveja. No lo va a salvar por simplemente ser una oveja. Lo va a salvar si usted anda en santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Y va a pasar este suceso. Va a pasar algún día este suceso. Quizás esta generación no. Quizás otra. Pero algún día va a pasar porque Él lo prometió. Y ahí va a ser el crujir y el llorar de dientes. No sé, mi esposa ahí tiene algo que decir nuevamente para que... Bueno, pues quería leer lo que es Eclesiastes 12:11. Eclesiastes 12:11. La palabra de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas, ¿verdad?, por un pastor. Las palabras de los sabios son doctrinas de fe, ilustradas por el lenguaje adecuado. Son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, los maestros de conjunto. Los que hicieron las mejores colecciones de esta clase, el tema de las cuales era la naturaleza más sublime. Y es que el Señor siempre nos va a hablar por medio de cualquiera de los ministerios, ¿verdad, amor? Sí, por los ministerios. O por la Biblia. Hay varios tipos de hablar al Señor, pero cuando ya hay establecido un ministerio, una congregación, Dios va a hablar por medio del pastor. Claro, si el pastor anda bien, va. Sí. Si el maestro anda bien, entonces el Señor nos habla y la verdad es que esperamos en Cristo Jesús de que este ministerio que hemos hablado de los maestros sea una guía, sea una enseñanza, no por nuestra boca, sino por la palabra ya hablada en Cristo Jesús en la Biblia, ¿verdad? Nosotros aquí solo venimos a reconocer que el Señor es nuestro mayor maestro y como maestro nosotros debemos ser mejores alumnos. Aún inclusive dice que el alumno a veces supera al maestro, ¿verdad? Pero claro, si disculpando ahí, amor, si tuvo un buen maestro, el alumno va a superar al maestro. Pero si tuvo un mal maestro, el alumno va a ser peor maestro que él. Así eso es lo que uno da, eso recibe. Así es. Entonces esperamos, amados hermanos, que esta palabra sea de edificación, porque el tema de maestro es para edificar su vida, para guiarlo por el camino que tal vez en algún momento tenía dudas, el camino que tal vez tenía algún tipo de tropiezo, pero eso no seguía. Para eso están los maestros, para eso está el ministerio de magisterial, ¿verdad? Se puede decir así como en lo terrenal. Claro, esto es ya lo espiritual. Entonces, creemos en el Señor Jesucristo, ¿va?, que Él hará la obra aparte de la que hemos hecho nosotros aquí, terrenal. Él hará en su corazón, Él pondrá aquella inquietud, aquella sed y aquella hambre de la palabra de Dios. Y cuando usted tenga esa sed y esa hambre,
créame que como dice la Biblia, correrán ríos de agua viva en todo su ser. Entonces empezará a experimentar y empezará a ser, aparte de un discípulo, aparte de un apóstol, aparte de cualquier ministerio, va a ser un alumno, va a ser una oveja aprobada también, porque esto nos ayuda a ser aprobados. Amén. Así como dice la Biblia, no me lo invento yo, sino es la Biblia que habla. Tenemos que ser aprobados. Así es. Entonces, muchas gracias por este espacio. Sí, bueno, ya para terminar, pues lo que dijo mi esposa es algo verídico. Tenemos que ser aprobados. Hay situaciones de que la Biblia es bien dura, pero también la Biblia da amor, da misericordia. Pero hay situaciones que las personas de tanta misericordia pecan, de tanto amor pecan. Entonces hay situaciones que hay que decir la verdad. Hay situaciones aunque duela, aunque perjudique, aunque dañe, pero Jesucristo lo dijo. Y esto es la realidad, pues. Usted puede, yo me acuerdo hace tiempo, así me vino un pensamiento ya hace tiempo cuando yo estaba en San Pedro Sula, porque en San Pedro Sula yo comencé unos estudios bíblicos, ya, pero estamos hablando hace tiempo. Yo no conocía a mi esposa. Allá en San Pedro Sula vivíamos nosotros, allá en una casa mi mamá tenía. Y me acuerdo que hubo alguien, un compañero, así me vino, no sé, el Espíritu Santo me vino ese pensamiento. Hubo un compañero que cuestionaba la Biblia y buscaba en la Biblia cosas que no dijera la Biblia para pecar. Vaya, como el adulterio, andar adúltero. Y buscaba en el sentido que la Biblia dijera más adelante de que puede adulterar, no se puede salvar, después no hay problema. No, la Biblia sí dice el Viejo Testamento. Yo he leído algo de la Biblia y he leído el Viejo Testamento y he compuesto con el Nuevo. No, si es lo mismo, ahí no hay nada de escaparse. El Viejo conforme el Nuevo y el Nuevo conforme el Viejo. Los dos se dicen no para contrariedad, sino para testimonio y verificar de que las dos palabras son correctas. Porque recuerde que el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, porque recordemos que el testamento significa pacto. Dios hizo un pacto con la humanidad en el Nuevo Testamento. La humanidad lo rechazó, no quiso cumplir, no quiso nada. Entonces vino Dios y dijo, bueno, para salvar la humanidad voy a hacer un nuevo pacto y fácil. Ya no se van a sacrificar, ya no van a matar animales, ya no van a matar gente, ya no van a dar a sus hijos, ya no van a dar nada. Voy a mandar yo a mi hijo. Y mi hijo se ofreció. Y al Espíritu Santo para que lo guíe. Voy a hacer un nuevo pacto. Entonces la Biblia me demanda a mí mismo, a los pastores, a los líderes, a los evangelistas, le demanda decir la verdad. Claro, con amor, como dice la Biblia, como debe ser. Yo me acuerdo una vez que en una clase le conté a mi esposa que estaba dando una clase en un ministerio. No voy a decir, yo sé que me está viendo el pastor que está dando una clase. Y hubo alguien, estaba dando una clase bonita. Hubo alguien, bueno, la clase conmigo no es bonita en el sentido de que no, son verádicas y le cae a quien quiera. Bonito en el sentido que es la verdad, pues, de la Biblia. Hubo alguien que me preguntó y me dijo, maestro, me dice, fíjate que le quiero hacer una pregunta, porque a mí me gusta hacer, ¿cómo se llama eso, Cindy? Que se hacen preguntas, ¿cómo es la conferencia? Un foro. A mí me gusta hacer foro. Y me gustan preguntas tabú, preguntas que nadie las pregunta. Y me dice, para romper demonios, para romper maldiciones. Entonces me preguntó la persona y me dice, fíjate que le quiero hacer, no sé si la puedo hacer, no hágala, le dice, porque desde el principio de las clases yo expliqué toda esa situación, que conmigo no hay problema. Incluso me puede preguntar hasta sobre mí, pues cualquier cosa, no hay problema. Y también me puede edificar, me puede preguntar, ¿y usted por qué actúa así? Y yo miro que no es correcto, yo me edifico, y yo digo, no voy a cambiar. No importa, a mí no, eso no me interesa. Por decir así, que diga algo así. Entonces vino él y me preguntó, y me dijo, ¿hay pastores homosexuales? Me pregunta. Hay una pregunta chocante, pues, que confronta. Fíjate que bíblicamente
Bíblicamente la Biblia quizás no habla directamente de eso. Pero en este tiempo estamos viviendo situaciones que hay pastores homosexuales. Y hay unos homosexuales y hay otros que son amenarados. ¿Cómo amenarados? La Biblia habla que ellos no heredarán el reino de Dios. Ni los homosexuales ni los amenarados heredarán el reino de Dios. ¿Y cómo amenarado? Amenarado es que como medio homosexual o que ha sido homosexual en un tiempo y que no se retiró y que buscó de Dios, pero siempre tiene esas mañas. Siempre habla así, siempre, que habla como niña y todas las cuestiones que uno ya sabe como varón, que es como amenarado, pues como niña. Es que te pregunto, como por niña. si alguien no entiende. No, pues sí, tal vez como niña, pues como niña, que cosas así, pues. Situaciones que se dan que la persona tiene que ser, el que es hombre tiene que andar como varón. Y el que es mujer tiene que andar como mujer, porque la Biblia lo declara y en el Nuevo Testamento habla de eso. Tal vez un día vamos a hablar de eso, el vestimento de la mujer, el vestimento del pastor, del sacerdote, la Biblia habla. Incluso la Biblia habla que la mujer no puede andar con peinados, ni aritos, ni cosas así. Hay extremistas que la gente es muy extremo, porque piensa que es la santidad. No, usted como hermana, como hermano, la hermana se puede pintar un poco, ponerse sus aritos normales, andar el pelo normal. Pero si anda ostentoso, cuando la Biblia dice ostentoso, es que usted quiere como llamar la atención, como decir, aquí estoy. No, si va a la iglesia, va a adorar a Dios, no va a ser exhibicionista. Así como un montón de pastores que caminan. Bueno, hoy fui a hacer un mandado, a dejar aquella cosa donde el hermano Juan Amador. Ajá. Vi un varón que venía saliendo de la iglesia. No sé si era pastor o líder. Andaba con saco y corbata. Pero andaba raspado todo el pelo aquí, mira, Cindy. Y andaba con una colita acá atrás. Yo lo miré con saco y corbata. Yo digo, debe tener algún ministerio. Pero desde la cero parejo aquí, ¿ves? Y andaba con una colita atrás, así, ¿ves? Yo casi no me fijo mucho así de ver cosas. Pero fíjate que yo me inquietó, me quedé volteándolo a ver así. No puede ser. La Biblia me declara de esto. Entonces, hay situaciones que están dando ahorita que es necesario que en la iglesia haya un maestro. Que es necesario que en la iglesia haya un profeta para que guíe al pastorado. Amén. Porque si un pastor está mal, el profeta, por medio del profeta, Dios le va a hablar. Porque quizás el pastor no escucha, pues el pastor tiene tapados los oídos, así ves. Los tiene tapados de tanta lana. ¿Lana de qué? Lana de las ovejas. De tanta lana, hay pastores que se tapan los oídos, se le tapan su boca, le tapan la nariz, le tapan sus ojos de tanta lana porque están llenos de lana por todos lados. Los pastores me entienden. Los pastores me entienden ahorita. Lo que estoy diciendo, están llenos de lana que pueden ni hablar porque tienen lana por todo. Así pasa con muchos profetas también. Están llenos de lana de ovejas. Ese es el problema. Entonces a mí me declara la Biblia que yo tengo que decir, eso es lo que hace un maestro. Declarar la palabra, declarar la verdad. Pero si un maestro empieza a torcer la palabra, va a tener grandes problemas con Dios. Yo creo que es uno de los ministerios que habla ahí en la Biblia que hay una amenaza. No sé, vos leímos algo ahí que es uno de los ministerios que hay una amenaza. Directamente Dios le dice que tengan cuidado. Directamente ahorita el versículo no se me escapó. Pero esta es la situación que tenemos que comprender. Nuevamente, hermanos, nuevamente líderes, pastores. Quizás a algunos no les caigo bien, pero es la palabra. Eso me dice a mí. Nuevamente, una iglesia, un templo de Dios, que no tenga los 5 ministerios establecidos, tiene riesgos graves. Quizás puede pasar un año, pueden pasar 5 años, 10 años, 20 años. Pero le cuento que la edificación de Dios no está siendo 100% edificada, por decir así, la palabra de Dios ahí en ese ministerio. Sí. Dice, entonces, vamos a leer. Esto es una palabra que vino de falsos profetas De falsos profetas y falsos maestros. Pueden buscarla en 2 de Pedro 2:1. 5 minutos más y terminamos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo
destrucción repentina. En este texto nos explica que también hay falsos profetas y maestros que traerán doctrinas destructivas y pervertirán a muchos. Vamos a leer porque es que este es un concepto de por una fin persona. Será Sí, vamos a leer el donde dice el primer hasta aquí donde dice el pueblo. Vamos a leer ahí, vamos a ver qué dice. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Oiga bien, ahí lo detenemos. Oiga bien. Cuando la Biblia dice hubo ¿qué? Falsos profetas entre el pueblo, está mencionando pasado. ¿Qué significa eso? Que los falsos profetas no es de ahorita. En el Viejo Testamento hubieron falsos profetas. Que recuerde que fueron matados. Dios los calcinó. Dios los destruyó. Entonces dice, después que dice, ahora en este tiempo. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros? Ajá. Como diciendo, ¿cómo es que no va a haber falsos maestros ahorita? Y en ese tiempo, estamos hablando de hace 2000, 3000 años, 5000 años. O 6000. Yo creo que estamos como en el 5000. En el 5000 y algo, ya casi estamos. Con el calendario hebreo. Recuerden que este calendario que llevamos es un calendario juniano, es un inventado. Es una herejía este calendario. Bueno, el que me quiera creer. Pero sí, ¿cuánto tiempo va? Como 5000 años. Y de 5000 años ahorita la Biblia declara que sí hay falsos profetas y maestros. Sí hay. ¿Después qué dice? Que introducirán. ¿Introducirán qué? Herejías. Encubiertamente. ¿Cómo dice encubiertamente? Que llevan la Biblia. Secreto. Llevan la Biblia y llevan otro papelito más. Ajá. ¿Qué significa eso? Usted ha visto muchos pastores, muchas personas que predican que no llevan la Biblia. Ahora llevan un libro y llevan unas anotaciones. ¿Y la Biblia dónde está? Pero esas anotaciones son de la misma Biblia. No, sí, esta anotación, no, yo estoy diciendo cuando directamente dejan la Biblia y llevan otro libro que escribió tal persona. Alguien famoso voy a mencionar. Que escribió Benny Hinn, digamos. Claro, Benny Hinn tiene palabras porque yo he leído libros de Benny Hinn. Pero el verdadero libro, la verdadera palabra de Dios directamente es esto. Benny Hinn quizás en su momento el Espíritu Santo le reveló algo. Pero el Espíritu Santo no significa que él se queda en el pasado. No. Quizás la misma palabra que Dios le reveló en ese momento a Benny Hinn, yo puedo leer la Biblia y Dios me puede revelar otra palabra mejor que la de Benny Hinn. Pero mucha gente se quedan con la revelación pasada que Dios quizás se lo dio hace 30 años a alguien. No, vivimos con otro tipo de herejía. Otra situación que adoramos a maestro, adoramos a pastor y nosotros tenemos nuestra adoración es esta, la palabra de Dios. No porque predica bien, no, es la palabra de Dios. De eso estamos hablando. Los maestros tienen que enseñar la veracidad de la palabra. ¿Cómo qué? Puntualmente. El que se va para el cielo y el que no se va. Guiar a las personas a la enseñanza de esta situación. Porque ellos van a dar cuenta de eso. Yo sé que lo extendimos. Yo creo que ya estamos fuera el tiempo. Algo más. Está en... Bueno, pues quería leerles también porque así como en el Nuevo Testamento también habla en el Viejo, ¿verdad? Sí. Entonces también está otra lectura que está en Ezequiel 44:23. Enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano. Lo profano. Profanan. Ajá. Y harán que ellos sepan distinguir, entre lo inmundo. Ahí está. Y lo limpio. De eso estamos hablando. Eso es lo que van a hacer los buenos maestros, ¿va? Los buenos maestros. Los buenos maestros descubren el qué entre lo sagrado y lo profano. Y lo profano. Cuando habla de eso, lo sagrado y lo profano, está hablando del mundo espiritual. Y meterse al mundo espiritual, hermano, agárrese. Agárrete, meterse al mundo espiritual, porque dice la Biblia que el mundo espiritual para la persona común es locura. Y hay personas que pues han quedado locas. Porque hay veces se meten en la situación que quizás no han ayunado, no andan en santidad y se meten al mundo espiritual y se les estalla el cerebro. Para hacer eso hay que estar orado, ayunado y andar en santidad. ¿Qué dice lo profano y lo sagrado y lo otro que dice? Y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Ya, exactamente. Ya está hablando en la parte espiritual, en la parte de nuestro diario vivir. De lo inmundo es las cosas mundanas, como habla en Santiago 4:4. Las cosas mundanas. Y lo otro, y lo limpio, dice. Y lo limpio. Y lo limpio es la santidad.
que si usted quiere saber qué significa la palabra santidad, búsquelo en YouTube, ahí está, en Elohim, ahí está, vimos ese tema, En qué el significaba. mismo canal. En el mismo canal de Elohim, ahí vimos, ahí en YouTube, vimos ahí qué significa santidad. La santidad. Hay varios videos ahí que usted puede ver qué significa santidad, qué significa pastor, varias situaciones que usted puede ver, preguntas que usted puede tener. Si no, me escribe por el Facebook, no hay problema, no hay problema. Entonces, de esto lo regamos que es ser un maestro. El maestro es el que habla la verdad, el que no tuerce la palabra, el que enseña la palabra de Dios. Así es, porque hay muchos maestros en el secular, por decir así como nosotros decimos, que ellos no tuercen, ellos lo que dice el libro, y que estamos hablando que lo que escribieron en el libro es una fantasía, es mentira, pues. Pero ellos no lo tuercen, ellos dicen lo que dice el libro, y que es una fantasía. Ya imaginan los maestros ya espiritualmente cómo van a torcer. Entonces, Dios me lo bendiga, hermano. Esto es Elohim. Un día vamos a hablar qué significa Elohim, por eso este canal es directo. Pero este canal no mira estatus, no mira nada de estatus de que el que está arriba. No, aquí todos somos iguales porque la palabra de Dios lo dice. Sí, hay un respeto a los apóstoles, a los pastores, hay un respeto. Pero también ellos tienen que cumplir para que les respete, por decir así. Tienen que cumplir, establecerse como tales que son. Pero hay un montón de pastores que son, por decir así, disculpando la expresión, no cumplen su pastorado, dejan que se mueran las ovejas, andan en otras situaciones que no tienen que andar. Yo he visto pastores en Facebook que se toman más fotos exhibiéndose ellos que versículos bíblicos, exhibiéndose en cuántas iglesias va y cuántos hermanos tiene, en vez de escribir versículos bíblicos para edificar. Esta es una crítica constructiva. Entonces, hermano, esto es Elohim. Doy gracias porque tuve el placer de estar con mi esposa. Ya ese día lo habíamos planeado. Ya ese día estamos ahí en planes, pero siempre surge porque el canal, gracias a Dios, ha tenido bastantes personas, hermanos, pastores, que han venido aquí. Incluso doy gracias a Dios por las personas que sintonizan, por las personas que están, y los invito a que se escriban en el canal de Elohim, así se llama el canal Elohim, está en YouTube, búsquelo, suscríbase a él para que cuando hagan videos nuevos, situaciones, pues nosotros subimos videos para ver la situación espiritual. El canal se llama, como digo nuevamente, Elohim, es directamente de la palabra de Dios, directamente el significado de la palabra. Por eso aquí nosotros tratamos de no mencionar casi iglesias, ministerios, porque nadie se va a salvar por iglesias. Lo vamos a salvar por andar en santidad. Nosotros pertenecemos a la iglesia Chequiná. Nuestros padres espirituales, Juan José Matute y Carolina Matute. Un día vamos a tener el placer de estar con ellos aquí. Lo que pasa es que ellos, como tienen varias situaciones, pero sí sabemos, entonces nosotros casi... Siempre andan en la obra. Siempre andan en la obra. Señor, ahorita andan en un encuentro, podemos decir. Preencuentro, perdón, no antes, no después, sino antes, preencuentro. Andan alistándose las personas que van a ir a un encuentro para edificar su vida. Entonces, por eso ellos, es que es bien tremendo, porque ellos tienen en Guatemala, van a iglesias, van a varios lugares y pasan bien ocupados, pero va a llegar un momento que van a estar acá. Quizá aquí el programa casi no se menciona mucho iglesias, situaciones así, porque aquí es pura palabra de Dios. Aquí nosotros no estamos anunciando ni anuncios ni nada. Aquí por eso se edifica de un solo, vamos directamente a la palabra de Dios. Por eso el canal se puso Elohim, porque es directamente a la palabra de Dios. Por eso aquí también este canal casi no es directamente de que ustedes, no sé si han notado, que no es de andar anunciando, de mencionar. No, aquí es directamente, aquí el que ordena y el que manda es esto. No hay nadie más. Entonces nosotros pertenecemos a la iglesia Chequiná, por eso se llama Elohim. Elohim se llama el canal. Pero pone Chequiná porque es la iglesia, el ministerio Chequiná, que significa presencia de Dios. Así es. Presencia de Dios. Entonces doy gracias a mi esposa, pues aquí la tengo. Aquí estamos en el canal nuevamente. Ella sale con la pastora Mireya. Ella ha salido con la pastora Mireya dando tics, hablando palabras edificantes. La pastora Mireya es una gran sierva de Dios. De ahí vamos a tener nuestro momento el pastor Lenner también. Yo creo que mañana va a estar con nosotros hablando se me había olvidado, no se pierda, mañana domingo hay una transmisión especial sobre el divorcio. Si existe el divorcio en las iglesias, existe el divorcio en la persona natural. Si es
conveniente divorciarse si usted se va para el cielo después de que se divorcia. Si se casa con otra persona. Entonces mañana se va a tocar ese tema un poco profundo, y este tema es en general porque ahorita pastores, líderes se están divorciando. Dejan a su esposa y se casan con otra. Pero tocamos el tema anterior sobre el matrimonio. El matrimonio. Entonces aquí viene el otro tema, porque van los dos ahí, sobre el divorcio. Entonces doy gracias al Señor nuevamente. Ay, disculpe que me alargo un poquito más. Ya me pasé 5 minutos. Doy gracias al Señor. Los invito nuevamente los sábados. Las transmisiones realmente son los sábados. Cuando hay transmisiones especiales se dan los domingos o los jueves somos, ¿no? Sí, los jueves. Los jueves, uno de los 2 días, el domingo o el jueves son transmisiones especiales, pero normalmente son los sábados de 8 a 9. Ahorita me pasé 5 minutos, 15 minutos ya digamos, pero como comenzamos un poco tarde, entonces son un montón de tiempo. Entonces, saludes, Dios me los bendiga, hermanos. Sigan adelante, nunca desmayen. La venida del Señor puede estar cerca, pero también la muerte puede estar más cerca. Una de las dos, si usted muere, no está preparado, se va para el infierno. Y si viene Cristo y no está preparado, también se va. Y esto equivale a todo mundo. No hay ministerio, nada. Lo que vale es la santidad. Dios me lo bendiga, siervo. Amén. Bendiciones, saludes. Que Cristo esté con nosotros siempre. Siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén.